Muy bien, hola a todos. Este es un podcast que se llama Con la Percu a otra parte. Somos Pablo Bono y Nacho Svachka, ambos percusionistas, somos amigos, somos colegas y estamos acá para compartir con ustedes, nuestro público querido, algunas reflexiones con respecto a la percusión, con respecto a la vida, con respecto a distintas situaciones de nuestra vida profesional y personal. Así que bueno, hoy tenemos una frase que nos va a servir como disparador y que vamos a ver a dónde nos lleva. La frase dice así, para todos ustedes que nos están escuchando. Es así: parece difícil, pero no es fácil. Es medio contradictoria, pero bueno, le voy a presentar a mi colega Nacho Svachka. ¿Cómo andás? Pablo, querido, ¿cómo estás vos? ¿Todo bien? Bien, che, todo bien. Acá andamos. Y bueno, lo primero que se me ocurre para pensar en esta frase es, además de la contradicción, hay algo que tiene que ver con un cierto prejuicio que hay en la percusión, ¿no? Con respecto a quienes tocan la percusión y a la percusión en sí. Hay como una idea generalizada en músicos y gente que no es música, pero sobre todo hay gente que no es música, de que la percusión es un instrumento, en líneas generales, más fácil o de aprendizaje más rápido que otros. Por ejemplo, que un violín, un corno, un oboe, lo que sea. Como que bueno, la percusión, qué sé yo, le agarramos los palos, le pegamos, ya suena y no hay mucho más que hacer. Pero claro, eso en realidad, si uno se pone a pensar, más allá de la falacia que es eso de que en realidad ningún instrumento es fácil en sí mismo, sino que cada instrumento tiene su dificultad y sus características. Claro. La percusión, lo que se le suma es que además de que cada instrumento tiene su dificultad de aprendizaje y su técnica y todo para desarrollarlo, es la cantidad de instrumentos que hay que aprender para, digamos, poder decirse a uno mismo que uno es percusionista, digamos, ¿no? Claro. Es muy difícil encontrar un percusionista que solamente toque un solo instrumento. Totalmente. En general tenemos que tocar varios, ¿viste? Si no, no sé, sería, qué sé yo. Ni siquiera un baterista, que voy a decir, bueno, el baterista toca un instrumento, que es la batería, pero la batería es una serie de instrumentos, es un estándar de set de multipercusión, se podría pensarlo así. No sé, ¿a vos qué te parece? Pero totalmente lo que decís, y aparte vos pensalo al revés, vos pensá otro instrumentista de otro instrumento que no toca la cantidad de instrumentos que tocamos nosotros los percusionistas. Porque, dicho lo que vos decís, en la percusión, en especial, además de que hay muchos instrumentos, como todos sabemos, cada uno tiene su técnica, su manera de pensar, de estudiar, de perfeccionarse. Entonces, claro, en definitiva, lo que vos decís, claro, al principio, no, es sencillo, a primera vista, a priori, parece, viste, algo dentro de todo fácil de aprender, pero cuidado, porque no solo que eso no es así, sino que el extra que tenemos con la mayoría de los instrumentistas es que tenemos un abanico tan grande de cosas que, bueno, en definitiva, viste, nos pone en un lugar bastante comprometido y bastante de sacrificio diario, ¿no? En cuanto a progresar, a estudiar, a ponerse las pilas con las cosas y a profundizar el estudio de verdad, como para tratar de tocar lo mejor posible un instrumento, ¿viste? Claro, sí, tal cual. Hay una metáfora que me acuerdo que hablando con un colega una vez, me dijo algo así como, imagínate si, no sé, suponete, los percusionistas nos especializáramos en un solo instrumento, suponete. Entonces, enfocamos toda nuestra energía, no sé, en tocar el tambor, suponete. Eso, y él tiró una metáfora que a mí me dejó pensando. Eso es como si, por ejemplo, no sé, un fagotista o alguien que toca el violín se especializa en la nota do. Entonces es un capo tocando la nota do y cada vez que hay que tocar un do lo llaman a él porque bueno, es el especialista en la nota do, ¿no? Pero claro, o sea, no se hace música con solamente la nota do, ¿no es cierto? Es tremendo lo que decís. No está tan alejado lo que dijo este conocido tuyo. Creo igual que es un extremo, pero no está tan mal pensarlo así. Mirá, ahora que nombraste este ejemplo, yo
este ejemplo que recién me dijiste, lo viví en carne propia con unos instrumentos de Indonesia. Esto que vos decías, que cada uno se dedicaba a una nota. Ajá. Yo hace muchos años fui a Indonesia, a Yakarta, la capital, porque mi hermano vivió allá varios años. Entonces lo fui a visitar y estuve varios meses allá. Y en un momento fui a una ciudad muy cerquita de Yakarta, que no recuerdo ahora el nombre, que estaba la fábrica del angklung. El angklung es un instrumento de percusión de caña batida o agitada, o sea que como que lo agitas, esa especie de rectángulo de caña, por así decirte gráficamente para que te lo imagines. Entonces eso produce un sonido que, que la caña justamente vibra, pero da una nota. ¿Me entendés? O sea, tiene una afinación cada caña de esas. Cada angklung tiene una afinación específica. Un do, un re, un mi bemol, ¿me entendés? Entonces, ¿qué pasa? Generalmente cuando uno va al lugar donde, si vos te querés comprar, yo me traje, por ejemplo, un juego de angklung me traje una escala diatónica, como para tener, que es una especie de instrumento adorno, se puede usar, yo lo he usado para grabar todo, pero bueno, es algo sencillo. Pero los angklung, por así decir, profesionales, no solo que son muy grandes, te estoy diciendo pasan los 60, 70 centímetros de altura, sino que tienen una sola nota y cada músico toca solamente uno, porque con una mano lo agarra y con la otra lo bate. Entonces me tocó presenciar un concierto en vivo donde había, por ejemplo, 80 personas, como una orquesta sinfónica que todos conocemos, donde cada uno tenía un angklung. ¿Me explico? Claro, y cada uno tocaba una sola nota. Una sola nota. Vos pensalo en una partitura, no sé, de xilofón, que nosotros estamos acostumbrados, o de marimba, que tiene muchas notas, ¿no? Sí. Y pensalo en una partitura, por ejemplo, de violín, que cada uno tiene que tener uno solo y tocar no solo en el momento justo, rítmicamente perfecto. O sea, yo creo que es más difícil tocar así que tocar todo un choclo de notas en un instrumento. Claro, sí, por el nivel de compenetración que tiene que tener con respecto al conjunto, digamos, que cada uno, es con lo que pasa en cualquier orquesta, ¿no? Que cada uno cumple un poco una función única, si bien hay filas de masa que tocan, digamos, varios instrumentos, lo mismo, la misma partitura, pero en las filas de percusión, por ejemplo, o de los vientos también, cada uno cumple una función única dentro de la orquestación. Lo que pasa es que el ejemplo que das vos es un poco más extremo porque ya es cada uno con una única nota. Claro, vos pensás que no solo hay que estar como prácticamente no pensar tanto en la afinación, sino tienen que ser rítmicamente perfectos. Porque ahí lo que depende de que se forme la melodía o la armonía del conjunto es justamente que la metan al ángulo cada vez que baten el angklung. Porque vos pensás que llegás una semicorchea tarde, o una corchea adelantado, una negra más tarde, ya se te desarmó. Si vos venías haciendo, por ejemplo, una línea melódica, chau, la perdiste. O claro, si te desfasás un poquito, o sea que, viste, es un poco parecido a lo que te dijo tu amigo en cuanto a eso, ¿no? A decir, bueno, un instrumento se dedica a tocar solo una nota, ¿viste? Pero bueno, pero existe. Así que es impresionante. Pero sí es verdad lo que vos decís de la función que cumplimos como percusionista, por ejemplo, en una orquesta, que es fantástico. Justamente, bueno, somos todos partes reales, ¿no? Que justamente la palabra lo dice, digo, el puesto lo nombra de esa manera, parte real, o sea, una parte original y única para cada instrumento. Y eso me parece que es lo que también hace la diferencia y es algo lindo que cada uno de una fila tenga su parte solista o personal, ¿no? Eso está buenísimo, me parece. Claro, de alguna forma somos, sí, bueno, es el parte real que vos decías, es, bueno, una frase, un
una especie de puesto, de nombre de puesto que se inventó un poco para marcar una diferencia con respecto a los solistas. A la masa. ¿no? Claro, con la masa y con los solistas, pero en realidad somos un poco, hasta, no sé, el que toca el triángulo o el que toca el bombo es solista porque es el único tocando ese instrumento en los momentos que tenga que tocar. Pero bueno, como se quiso un poco diferenciar de lo que sería el rol solista de, por ejemplo, el violín, el concertino o el primer clarinete, que bueno, son también solistas, digamos, no porque estén solos, sino porque están tocando la melodía sola o tienen más pasajes, digamos, que la melodía principal de la obra pasa por esos instrumentos y el resto de la orquesta acompaña. Claro, como partes más expuestos, ¿no? Quiero decir, bueno, justamente, solistas, ¿no? Exactamente, pero bueno, en realidad también, y de igual forma que es solista un clarinete tocando una melodía, es solista un triángulo haciendo un trémolo, o haciendo un ping en algún momento de la obra, en la cual el único que está contando los compases y teniendo que meter esa nota en un momento determinado es una única persona y toda la responsabilidad recae sobre él. Es tremendo eso. Por eso yo creo que es mucho más difícil cuando uno tiene pocas notas para tocar que muchas. Porque vos pensás que teniendo muchas notas para tocar, vos tenés ya un contexto más general de la obra y de la ubicación donde vos estás en la obra. Vos pensás si tenés, no sé, una obertura o una sinfonía donde tocas, no sé, 3 golpes en un movimiento y no te podés agarrar, ¿viste? O sea, o te condenás a contar, si es que no conoces la música, a contar como un condenado, o bueno, te vas agarrando de distintos momentos o partes de la obra, ¿no? Pero si vos venís tocando más con frecuencia durante la obra, yo creo que es un poco más sencillo, más fácil de llevarlo, ¿no? Uno como percusionista, ¿no? Sí, tal cual. Incluso me pongo a pensar en, por ejemplo, que los violinistas, como generalmente tocan mucho más que incluso que los vientistas, en cantidad de notas y que están siempre tocando, siempre. Cada vez que tienen alguna serie de compases de espera, aunque sea pocos, tienden a perderse un poquito. Lo que pasa es que, bueno, no se nota porque como son varios tocando la misma partitura, bueno, se van avisando, se van cubriendo. Pero nosotros estamos mucho más acostumbrados a tener choclos de compases de espera, y, no sé, de 80, 120 compases de espera y estar acostumbrados a ir anotando, ¿no?, las partes musicales que nos tenemos que acordar y que nos sirven de guía para saber en qué lugar estamos. Y también somos muy tendientes a perdernos porque, claro, hay partituras y partituras y no todas tienen en consideración eso de poner guías, ¿viste? Generalmente las partituras de ópera sí, sobre todo las óperas clásicas, tenés guías de lo que cantan los cantantes ya 10 compases antes de tu intervención, o guías de lo que tocan los instrumentos solistas, las melodías principales que se van escuchando. Pero hay algunas que son capaces de ponerte un tachet y después cortar, que es para ahorrar papel de partitura, te cortan un montón de compases de espera, no te los escriben y tampoco te dan la posibilidad de contarlos, por más que uno no los contaría tampoco, porque capaz que son 120.000 compases de espera. Pero te los cortan y después te dicen tachet hasta, no sé, y te tiran un compás antes, algo que dice el tenor, y anda a cazarlo, ¿no? Olvídate, no entras pero ni loco, no, es muy difícil. Eso es lo peor. Yo creo que es más difícil eso que tener que contar compases sabiendo los que tenés que contar. Es concentrarse y contarlos. Pero lo que vos decís recién, tenés un tacet y de repente tenés 2 compases y entras, y el tacet, bueno, sabés si duraron 20 compases, medio número completo del área o de lo que estás ensayando, o cuánto tiempo dura ese tacet, ¿viste? O sea, ¿de dónde te agarrás ahí si no es de, bueno, mirar al director fijo y rogar que haya una conexión visual para que decir, bien, estamos todos en
en el mismo momento, ¿no? Porque claro, si no es... rogar un poco que se acuerde del percusionista, que tiene ahí una intervención que está hace media hora capaz sin tocar. Sí, y lo peor que es, no preparado, ya con los brazos totalmente temblando de la tensión de tener los platos, ¿viste? O el triángulo y decir, loco, ¿cuándo entro? ¿Viste? ¿Cuánto me falta? Estás como siempre listo, pero no sabes si viene la batuta, te la va a marcar ahí o todavía faltan 10 minutos más de espera, ¿viste? Tal cual. Y no sé si, bueno, alguna vez te habrá pasado seguramente, y a mí también, y si hay escuchando a algún percusionista, seguramente le haremos recordar, ¿no? Pero qué momento, qué desilusión el estar, así como vos decís, preparado, habiendo contado 800 compases y dudar. Es un momento en el cual uno duda de si realmente es ahí o no es ahí, o si contó uno de más o contó uno de menos. Hace contacto visual con el director no te mira, el director no te avisa, estás perdido, dudás, ante la duda preferís que no, y después te diste cuenta que pasó y te quedaste así como, bueno. Pero esas son, sí, bueno, a mí obviamente me pasó, yo creo que a la mayoría, sobre todo por ahí más al comienzo, ¿no? Pero bueno, en definitiva yo creo que son cosas que nos pasan a todos. Pero sí, son, viste, por ahí 2-3 segundos antes de tocar eso que vos decís, che, ¿era acá o no era? Que también es verdad que eso pasa generalmente cuando uno está empezando a ensayar algo o cuando uno, no sé, agarra una obra que no la conoce, porque en general uno más o menos a medida que van pasando los ensayos ya no solo que se va asegurando su cuenta interna, sino que también ya va sabiendo lo que está pasando en el contexto de la música, de los otros instrumentos, de cuáles entran, vos con quién tocás o lo que sea. Pero sí, hay veces que esa duda está ahí y cuando está es lo peor que te puede pasar, qué sé yo. No la recomiendo. Y a ver, yo te hago una pregunta, Pablo. Vos tenés eso, por ejemplo, ¿no? Te pasa eso, te entra la duda. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Tocás o no tocás? Bueno, ese es un gran dilema, porque depende mucho, es shakespeariano, ¿no? Es tocar o no tocar, es como ser o no ser. Es una cosa que en ese momento te entra la duda y vos, es impresionante porque empieza a pasar todo como en cámara lenta, ¿no? Tu cerebro empieza a funcionar a 1000 por hora. Es como que el CPU de tu cabeza está al 100% porque vos empezás a ponderar los pros y los contras de la decisión que vas a tomar en 2 segundos, todo eso en 2 segundos, ¿viste? Porque si tocas, uno lo que empieza a pensar es, ¿qué tan malo sería si toco en otro lugar distinto del que es? Claro, es muy difícil. Y aparte, o sea, ¿arruino la obra, sí o no? Y en base a eso un poco vas ponderando. Sí, o sea, decir, bueno, de lo mal que va a ser esto, porque esto en definitiva, si uno ya está pensando todo esto y estás en esas situaciones porque ya algo mal está. O sea, ya hay un olor raro. Pero bueno, entonces uno ya empieza a pensar, bueno, ¿cuánto más mal puede llegar a ser la decisión que voy a tomar? Claro, porque en definitiva es un poco como la decisión es el mal menor siempre. Totalmente. ¿No? A ver, bueno, ¿qué es peor? ¿Que yo toque en otro lugar distinto o que no toque? O sea, porque, a ver, la decisión de no tocar es la más fácil. Vos ahí decís, bueno, listo, me perdí, no toco y te vas a dormir si querés. Ya está, listo. O sea, no va a pasar. Ya es como que ya te diste por vencido. Cuando todavía estás pensando en que vas a tocar porque considerás que aunque caiga medio torcido o que caiga distinto, tenés que tocar igual. Bueno, ahí ya te la estás jugando un poco por una opción, ¿no? Es como un poquito más... es un poquito más valiente de parte del músico profesional, ¿no? Es un tema, porque en esos momentos, bueno, se te llena el que te dije de preguntas y convengamos que siempre yo creo que hay que tratar de tener la mayor valentía posible, siempre y cuando, pero también con bastante cordura, ¿no? Y la cordura viene de plantearse de que si vos tocas sin estar seguro que es donde tiene que ir,
si eso realmente va a ser, digamos, peor o mejor que no tocar. Claro. Sí, Porque hay veces, hay veces que que no comparar. tocar, hay veces que no tocar es peor. Bueno, totalmente. Y peor cuando es una especie de guía para otro instrumento, o para el cantante, en el caso que es una ópera, o para... No, hay momentos que uno no puede dudar. A ver, yo creo que lo que estamos hablando puede llegar a pasar en una obra que no conoces en el segundo ensayo. Yo creo que si ya esto empieza a avanzar el correr de ensayos, yo creo que ya ahí ya es el problema de uno. O sea, ya tendrías que replantearse, bueno, no, me voy a poner a contar. Y ni te digo si esta duda que estamos planteando ahora, que a mí nunca me pasó, llegase a un concierto. Porque, bueno, ahí ya yo creo que la responsabilidad, viste, va creciendo a medida que van pasando los ensayos. Como el objetivo, ¿cuál es? Es el concierto, ¿no? Esa es como la zanahoria. Entonces, la responsabilidad de todo, personal y de todos en la orquesta, va a ir increyendo a medida que van pasando los días, los ensayos, va avanzando y se va armando todo. Si esa duda está ya pasando el tercer, cuarto ensayo, cuando ya se pasó, por ejemplo, toda una leída de todo, y seguimos con esta duda, yo creo que hay que empezar a decir, no, bueno, pará, acá hay un problemita. Y si, bueno, llegamos al concierto, ahí yo creo que estamos ya, no sé, yo creo que el problema no es ya de tocar o no tocar, sino es el tamaño de la úlcera que se te está armando en cuanto a los nervios de ese momento, que espero que no. Sí, claro, o sea, convengamos que no es algo recomendable llegar a un concierto con ese tipo de dudas, digamos, por bien propio de la salud mental, psíquica del percusionista, o sea, porque de última, qué sé yo, siempre está presente esa comparación que es tan forzada, pero bueno, en estos casos existe, que es, bueno, quédate tranquilo que no vas a matar a nadie, o sea, no estás haciendo una cirugía a corazón abierto y te equivocás y se murió el paciente. Estás tocando, bueno, arruinarás un concierto, pero digamos, nadie se va a morir, a no ser que el director le agarre un ataque al corazón por haber tirado un platillazo en un momento de absoluto silencio. Claro, de tazo, ¿viste? Claro, en una de esas gran pausas, ¿viste? Como tienen Beethoven, ¿viste? Que hacen chan, cortan ahí. Y bueno, tirás un bombazo, un timbalazo ahí, ¿viste? Que nada que ver. Claro, aparte, ¿viste? Decís, no, claro, perdón, mala mía, sí, obvio, ¿viste? Claro, o sea, cada de esas que se dan cuenta es como pifiar una nota en Mozart, ¿viste? Para un pianista. No, claro. Se da cuenta hasta el diariero que pasaba por ahí, nunca escuchó nada de Mozart y se da cuenta igual. Obvio, sí. No, yo creo que son instancias límites que obviamente alguna vez nos han pasado, pero no habrá pasado de alguno de los primeros ensayos. Y sumo a lo que vos decís también en cuanto al nivel de preocupación, también depende del instrumento, en este caso percusivo, que uno esté tocando, porque no es lo mismo, como vos dijiste, un platillazo o un bombazo a no sé, viste, una especie de plato suspendido o un gong o algo un poco más amable que puede llegar hasta bueno, disimularse un poco más dentro del contexto que se esté generando. Pero escúchame, hablando de esto, nosotros planteamos una problemática que, bueno, ¿qué pasa? ¿Viste? Que es real, ¿viste? Y por ahí nos pasa mucho a los percusionistas. Pero yo creo que hay una instancia todavía peor. Ajá. ¿Vos decís que se puede estar peor? Y mirá, bueno, cuando no es uno solo de la fila de percusión, sino son dos. Por ejemplo, tipo bombo y plato. Y los dos están llevando una cuenta distinta. ¿Viste? Cuando uno toca un bombo y plato, uno, viste, cada 10 compases, 20 compases, te mirás, haces un guiño de ojo, como listo, vamos, contamos cada 10. Dale, bárbaro. Y no hay peor momento que cuando vos mirás a uno, bajás la cabeza como decís, vamos 50, y el otro te dice, no, todavía no llegamos a los 50. Y ahí ya no solo te perdiste de tu cuenta, sino que
estás tratando de ver la cuenta, o sea, ya los dos se perdieron. Y imagínate Claro, sí, después sí. Yo creo que ahí lo difícil es si los dos se pierden, porque que se pierda uno, en realidad el bombo y plato funciona un poco como los violines de fila de masa, que los dos leen la misma partitura Bueno, eso es y genial, y un claro. poco es como que se forma como un equipo, ¿viste? Es como la selección, ¿viste? No es lo mismo Messi Claro, jugando en Barcelona que es el equipo que claro. juega todo el año y venía a jugar a la selección, que siempre Sí, hay problemas. ¿Sí? Messi nunca juega igual en la selección que en el Barcelona, no, ¿viste? no conoce a los compañeros, no sabe cómo funciona, claro, Claro, totalmente. entonces, bueno, con los años en la percusión se van armando equipos y el que toca el bombo y el que toca el plato es un equipo. O sea, se pueden llevar pésimo personalmente, capaz, o bien, no sé, pero tocando tienen la necesidad laboral y vital de formar un Total. equipo, conocerse, saberse los gestos y saber cómo solucionar ese tipo de situaciones. Es que aparte, Pablo, es una tranquilidad para el que está ahí, viste, en la fila, el que está tocando, es una tranquilidad y aparte es un goce saber que está esa conexión, viste, porque si no viste, es muy complicado. Por eso está bueno ver este tipo de enlaces o relaciones que se tienen que hacer dentro de la orquesta, viste, como para decir, listo, yo depende del instrumento de percusión que toque, sé con quiénes me tengo que aliar. Por ejemplo, bombo y plato, fantástico. Los timbales, muchas veces se junta mucho la parte rítmica y de entradas y cosas con la parte por ahí de los metales, pasa mucho. Las placas pasa muchísimo, muchas veces con las cuerdas más agudas o con las maderas muchísimo. Entonces, ese tipo de enlaces y relaciones está bueno hacerlos, ¿viste? De entrada, para vos ya a poco te vas armando, ¿viste? Ese mapeo en tu cabeza de con quién entras, con quién no, a quién escuchas antes de tu entrada, ¿me entendés? Claro. Ese laburo hay que hacerlo. Y justamente, volviendo al título de este podcast, es justamente, son estas cosas que uno parece fácil, pero esto muchas veces hasta lo aprendés mismo ya estando en la orquesta. Porque hay cosas Sí, que hay muchísimas cosas que son son de muchísimas oficio cosas de oficio, y de experiencia. pero totalmente. Porque vos, a ver, ¿quién en un conservatorio va a estudiar contar 200 compases? O, No, o, claro. no sé, o cosas hasta de fraseo o de dinámicas o de cosas que hay cosas que funcionan estando en el lugar de ensayo, estando en el teatro, en el escenario, en el foso o en la sala de ensayo, y funcionan ahí, medio en la cancha, ¿viste? Hay veces que no tenés Tal mucha cual. posibilidad de probar, ¿viste? Tal cual, tal cual. Bueno, y hay algo que a mí siempre me llamó la atención y que salta a la luz, sobre todo en esta dupla de bombo y plato, que es Sí, la diferencia de interpretación de los gestos del director que puede tener uno como músico. Hay quien interpreta los gestos como muy encimado, como queriendo adelantar, y hay quien lo total. interpreta como de tocar después del gesto. Y eso en un bombo y plato, si los dos se interpretan distinto, capaz que se puede producir un desfasaje de, no sé, una milésima de segundo, pero que en el bombo y en el plato es No, letal. no, es letal, es letal. Es letal, vos pensás que el bombo y plato tiene que funcionar como si lo estuviese, por así decir, tocándolo la misma persona. O sea Tal que un cual. desfasaje mínimo es mortal. Bueno, pero eso también, eso son aspectos que uno tiene que sacar en los primeros segundos de ensayo del primer ensayo con el director nuevo. Viste que hay muchos directores que dirigen más para arriba, otros más para la tierra, para abajo. Hay tanta variedad de manos y de Sí, directores de todos lados que, bueno, eso es verdad. O viste muchos que también hacen el gesto y esperan que la orquesta reaccione después del gesto que hizo. Hay tantas variantes, viste, de manos que eso es de a poquito empezar a acostumbrarse, sí. siempre hablando de un director que no conozca, porque después hay un montón de directores que conocemos y que ya sabemos cómo manejan, pero sí, Claro, sí, sí, hay, eso es cierto que
digamos, depende del director, hay algunos que incluso son muy, muy, muy precisos y otros que son como, bueno, no tanto, que tienen un movimiento más amplio, más interpretable, si querés. Sí. Pero yo creo que esto va más allá del director que sea, es como uno interpreta el gesto. Claro, entiendo. Me pasa, por ejemplo, que al haber trabajado en distintas orquestas, como por ejemplo, no sé, una orquesta más de concierto, como la Sinfónica Nacional, o una más de ópera, como la Stable del Teatro Colón, que según el estilo, el repertorio que maneje cada orquesta, interpreta distinto los gestos del director. Por ejemplo, en la orquesta de ópera se suele interpretar como un poco al rebote, que es como se diría. El director hace un gesto y la orquesta tarda un poquito en responder. Sí. Rebota el gesto del director. Claro. Sí. Totalmente. En cambio, en una orquesta más de concierto es como más inmediata la respuesta e incluso en la fila de percusión se suele adelantar para no sonar, digamos, atrasado en la sala, ¿no? Entonces, los percusionistas están muy acostumbrados a tocar medio como adelantando, ¿viste? Como un poco como si estuviesen ansiosos, que es una manera, bueno, a mí mucho no me gusta, pero es cierto que a veces es necesario. En cambio, cuando uno está en un foso... Cuando uno está en un foso, por ejemplo, es totalmente al contrario. Se suele tocar más, bueno, con el movimiento de la mano del director o dejando pasar, sobre todo en instrumentos que tienen que tienen más grave. Por ejemplo, el bombo, en la ópera se toca como más al rebote, no se toca ansioso. Claro. Sí, totalmente. Sí. Y bueno, y los instrumentos más agudos o de tímbrica mucho más fina, como un triángulo, un chicken, vos sabés que va a llegar, pero o sea, no, viste, tocarlo en el lugar porque, viste, son definitorios, viste, esos sonidos, viste, en cuanto a la latencia que puede haber, llegar un poquito antes o un poquito después. Pero sí, no solo depende el lugar, como vos decís, el foso o en un escenario o hasta mismo hay salas de ensayo que suenan distintas, ¿viste? O sea, no es lo mismo la sala de ensayo de la Sinfónica que donde ensaya la Estable, que donde ensaya, ponele, nuestra época en Rosario, que ensayamos directamente en el escenario, ¿viste? O sea, son lugares de ensayo que van variando y cada uno tiene su trabajo de sonido, ¿viste? De cómo se proyecta. Y hay instrumentos, por ejemplo el tam-tam, que a veces que lo tenés que calentar, pero estar un par de compases antes, calentando, y hasta hay veces que depende la obra o el golpe o lo que sea, muchas veces instrumentos así como el tam-tam o un gong, le tenés que tocar casi, te diría, no te digo una corcheante, pero sí una semicorcheante como para que justamente el éxtasis del sonido llegue en el momento justo a donde está el director o donde está el público. Y eso es muy raro, es una sensación muy rara tocar a veces tan adelantado algunas cosas. Pero bueno, evidentemente hay que hacerlo para que funcione, para que el resultado sea el que se espera, ¿viste? Que es todo tal cual. En el lugar donde tiene que estar. Sí, bueno, el tam-tam es un instrumento muy, muy particular, porque claro, cuanto más grande es, más tarda en llegar a la plenitud del sonido. Cuando uno toca un tam-tam con una baqueta y el tam-tam está en estado de reposo, quieto, vos lo tocás y el tam-tam hace como es como si fuese, ¿viste ese efecto de platillo en reversa? ¿Viste? Que lo dan vuelta, claro. que lo usan en la música electrónica, que en vez de hacer se hace ¿no? Y como que vuelva el sonido. Bueno, es un poco ese efecto el que hace el tam-tam naturalmente. Entonces lo que se hace, que vos bien decías, calentarlo, es hacerlo vibrar un poquito, que es golpearlo un poquito como si estuviese ya empezando a tocarlo, que el tam-tam empieza a vibrar, pero todavía no produce sonido. O produce un sonido tan grave y tan piano que no se siente. Entonces, bueno, vos lo vas ahí haciendo vibrar un poco y cuando lo tocas, ya la plenitud del sonido llega más rápido. Totalmente. Por eso, mira, vos muchas veces uno dice, pero el percusionista tiene un golpe de tam en la obra. Mirá con lo que recién estuvimos hablando del tam-tam, de cómo hay que prepararlo, cómo hay que calentarlo, la baqueta que uno piensa en usar para que puede sacar el mejor sonido.
y tenés un golpe y hacerlo mal, por ejemplo. O sea, es tremendo el vértigo que uno siente. Por eso, viste, volviendo, ¿no?, al título, uno parece fácil, pero no es nada, o sea, parece difícil, pero no es nada fácil esto, ¿viste? No. En lo que respecta al trabajo diario en ese tipo de cosas, no, porque claro, requiere de un nivel de concentración, de precisión y de conocimiento de la pieza entera que, bueno, Ah, es todo un tema. Ahora, también algo interesante que me gustaría volver un poco a algo que empezamos hablando en sí, este episodio, que tiene que ver con la cantidad de instrumentos distintos que uno toca, ¿no? Que esto, además de lo difícil de tocar en una orquesta, también la dificultad de la percusión radica en que, bueno, nosotros tocamos muchos instrumentos que son completamente diferentes. Por ejemplo, un percusionista más dedicado a las placas, por ejemplo, sí. toca marimba, puede tocar vibráfono, puede tocar xilofón, glockenspiel, y cada instrumento de esos tiene sus características que son completamente distintas uno de otro, tiene su técnica distinta, tiene su toque distinto, y es un poco, a veces yo lo pienso como, bueno, viste, la familia de las placas son esos 4 instrumentos. Sí. Imagínate que un cuerdista tuviese que tocar igual de bien el violín, la viola, el cello y el contrabajo. Bueno, pero no está nada mal esa comparación que estás haciendo. No está nada mal. Porque pasa totalmente. O sea, además de que además cada instrumento tiene su baqueta, o sea que encima cada uno tiene su distinto peso y agarre, como vos dijiste, además las distancias son totalmente distintas. Entonces vos bajás la mano en una marimba, querés hacer, por ejemplo, un acorde, o no sé, en la mano izquierda querés hacer, no sé, una quinta, y en la mano derecha una octava, como para armar ahí una armonía, un acorde desplegado. Vos con esa misma apertura te vas a un vibráfono, ya cambia. Te vas a un xilofón, ni hablar. Te vas a Glocken, directamente estás tocando afuera del Glocken, porque ya te quedaste totalmente afuera de... O sea, es dificilísimo. Y más cuando, sobre todo de la marimba y el vibráfono, las placas son graduales. O sea, las graves son más largas y más anchas, y a medida que vas para el lado agudo, se van haciendo cada vez más finas las placas. O sea que cada vez la apertura del intervalo va achicándose. Entonces eso cambia un montón. Y Tal eso cual. es un cambio de chip. Mira, a mí me pasó hace un montón de años de también a veces tocar con un vibráfono que era de placa gradual, de placa ancha, y se iba afinando, y a veces tocaba con uno que eran todas placas iguales, del mismo tamaño, ¿no? Entonces, claro, eh, tenías que hacer un chip en tu cabeza y en tus manos, porque uno estaba acostumbrado a tocar armonías, acordes, lo que sea, de una manera con otro, y con, cuando pasabas de instrumento tenías que modificar las aperturas de las manos, y era un moño. O sea, también, son cosas que hay que, viste, cabeza fría y como hacer el clic en tu cabeza, viste, porque si no es como que no te terminás de acostumbrar a estas cosas. Claro, tal cual, tal cual. A mí una de las cosas que me fascinan de la percusión como familia de instrumentos es que vos podés decir de un instrumento, suponete, no sé, el violín, que es un instrumento melódico, ¿no es cierto? O sea, tiene la posibilidad de hacer dobles cuerdas y alguna armonía sencilla puede hacer, pero en líneas generales es un instrumento melódico. Lo mismo el clarinete o cualquier instrumento de viento. Ahora, podés hablar, por ejemplo, de instrumentos armónicos, como el piano, por ejemplo, que tiene la capacidad de hacer acordes, de tocar melodía y acompañarse el mismo. Y tenés Total. instrumentos también, generalmente los de percusión, que no tienen ni siquiera una nota definida, como un tambor, una pandereta. Ahora, dentro de la familia de la percusión, tenés todos esos tipos de instrumentos. Tenés instrumentos que son puramente rítmicos, instrumentos melódicos, como por ejemplo el glockenspiel o el xilofón, que también tienen posibilidad de, si uno utiliza más de 2 baquetas, de hacer Obvio, alguna obvio. armonía, pero que Pero se tocan en generalmente como general, instrumentos melódicos, ¿no? Sobre total. todo, como bien vos decías recién, que acompañan o que tocan junto con las maderas y los General. violines.
Y tenés instrumentos armónicos que se utilizan ya hoy en día exclusivamente como instrumentos melódico-armónicos, como si fuese un piano, como la marimba, el vibráfono, que ya es, digamos, algo común de la técnica contemporánea de tocar melodía acompañada solista, uno solo tocando melodía acompañada con cada uno de esos instrumentos. Sí, es impresionante el abanico que hay. Y bueno, yo creo que eso también es un poco lo que uno se termina enamorando, ¿viste? De la percusión, de esa cantidad de variantes y posibilidades que tenés, que es hermoso, ¿viste? Es hermoso, porque... Y aparte, estamos hablando de instrumentos orquestales. Vos pensás después toda la cantidad de instrumentos de mano, quiero decir, más instrumentos más latinos, más latinoamericanos, que es otro mundo, otra técnica, ¿me entendés? Otro concepto de instrumento. No, el abanico de la percusión es impresionante. La verdad que lo que pasa es que, a ver, Pablo, uno, ¿qué es lo? Nivel cero, el único instrumento que puede sonar bien entre comillas, el primer golpe que hagas y es un instrumento de percusión, ¿me entendés? O el piano, porque vos bajás un dedo y te va a sonar una nota afinada perfectamente. Yo creo que el piano y algún instrumento de percusión son los dos instrumentos que en una primera instancia vos decís, bueno, no tengo ni idea, bajo un dedo, toco y suena. Y bueno, sí. Eso... Incluso te abro acá una polémica para que la piensen en sus casas. El piano técnicamente también es un instrumento de percusión. Sí. O sea, para mí técnicamente, es un instrumento, ¿no? de cuerda y de percusión. Para mí está ahí. Sí. Pero sí, claramente vos estás... Claro, sí, es cierto también que comparte esa característica de que, bueno, vos bajás una tecla y la nota suena afinada, perfecta, y si no suena afinada no es culpa tuya, digamos. Claro, vos estás tocando la de al lado, pero quiero decir, pero a mí me das un oboe, por ejemplo, y yo no puedo, ¿me entendés? O sea, me babeo directamente, no sé cómo sacar el sonido. Me das una trompeta y es muy probable que no pueda sacar sonido. Me das una cuerda y va a sonar mal, pero porque, en cambio, por ejemplo, un piano, vos bajás un dedo y vas a tocar una nota perfectamente afinada. Te dan una baqueta de xilofón, vas al xilofón, tocas una placa y bueno, va a sonar bien, quiero decir. Pero bueno, tampoco nos podemos justamente quedar con eso o agarrarnos de eso para decir que es algo bueno, más fácil que otros instrumentos, porque automáticamente le pones una partitura adelante y le dices, bueno, ahora toca lo que está escrito y ya está, o sea, otra cosa mariposa. Obviamente. Es que en realidad yo creo que son grados de dificultad, y con esto ya vamos cerrando un poquito la charla de la dificultad, que bueno, tiene que ver con que algunos instrumentos tienen ya un grado de dificultad desde el cero, que de alguna forma es un poquito como más restrictivo que otros. Instrumentos como el piano o los instrumentos de percusión, y dicho sea de paso, bueno, y por ejemplo, no sé, una flauta dulce, por ejemplo, que son instrumentos que incluso se suelen usar para la estimulación musical temprana, ¿no? Claro. Los chicos en el jardín de infantes o en primaria, bueno, tocan instrumentos que puedan ya, no sé, con la flauta dulce vos soplás y ya algo suena. O sea, no tenés que poner la boca de una forma ni nada como en la flauta traversa. Claro. Y bueno, lo mismo el piano o los instrumentos de percusión, que son como más intuitivos y amables para alguien que recién empieza. Otros instrumentos como, no sé, los de viento, el corno, por ejemplo, que dicen, yo no sé si será tan así, que es el instrumento más difícil de aprender de todos. Claro. Yo no sé, me han dicho eso, pero eso, es polémico, Pablo. Lo tendrá que confirmar un cornista en todo caso. Bueno, pero claro, o sea, parten de un grado ya de dificultad avanzado de entrada, pero después, bueno, en definitiva tienen que aprender lo mismo que aprendemos todos los músicos, que tiene que ver con, o sea, no sé, la musicalidad, tocar, hacer las escalas, la técnica, etcétera, que lo compartimos todos. Obvio, es que eso es verdad. Mira, el grado de dificultad, cada instrumento tiene el suyo. Es como vos decís, hay algunos que parten de 0 y hay algunos que parten ya de 10 puntos arriba. O sea que ya es la primera instancia ya es difícil. Y otras que por ahí es un poco más sencillo en primera instancia. Pero después, Pablo, vos bien sabés, tocar un buen instrumento, bien un instrumento,
es muy difícil. Y tocar bien un estilo es muy difícil. Ya sea clásico, sea contemporáneo, sea más música popular, rock, pop. Digo, vos sabés, hacer bien las cosas es difícil. Quiero decir, hay que sentarse y dedicarle horas para justamente, ¿no? Ser profesional, tratar de hacer música de la mejor manera posible y sobre todo tocar el estilo de la mejor manera que uno lo puede interpretar, ¿no? Así es. Así que bueno, muchachos, ya saben, parece difícil, pero no es fácil. Pero nada, Somos Pablo Bono y Nacho Esbachka, esto es Con la Percu Otra Parte. Y bueno, síganos en las redes y nos vemos la semana que viene. la semana que viene con un tema nuevo que en unos días vamos a adelantar. Ahí va. Hasta luego. Adiós.